Muy bien, ya la presentación, doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo Buenas anda? tardes, José Luis, buenas tardes a toda la audiencia. Ya acá pleno por la tarde. festejos. Pleno Sí, festejo qué lindo. con el cumpleaños de Berno. Me encantó festejar el cumpleaños de Berno. Has visto medio de la oscuridad, pero bueno, ya es algo, ya es algo. Bueno. Con el corte de luz. Exactamente. Pero bueno, doctora, la gente nos pregunta o habla de la vitamina B12 y a veces no sabemos qué es o cómo funciona o cómo altera o qué relación tiene con el cáncer. Sí, Cuando hablamos de esta vitamina, ¿de qué hablamos? En realidad, cuando nosotros hablamos de la vitamina B12 y la relación con el cáncer, siempre decimos porque esto tiene un papel muy importante en lo que es la síntesis del ADN, ¿no es cierto? El ADN siempre decimos que es como el disco rígido que tiene la célula en donde tenemos todo el tipo de información de nuestro organismo, ¿sí? Cómo nos desarrollamos totalmente, o sea, toda la información está en el ADN. Entonces, y su presencia, por supuesto, en las células, ¿no? Junto también con el ácido fólico, que es la otra, digamos, que el otro componente que tiene la vitamina B12, van a ayudar a ese desgaste, ¿sí? Que es un desgaste del material genético que uno llama. Entonces, daños que son sufridos, digamos, por el ADN, ¿no es cierto?, son un factor de riesgo que predispone a padecer el cáncer. Sí. Entonces, ¿tiene una relación con el cáncer? Sí, porque hay varias enfermedades que también producen. Una de las más importantes por ahí son esto, y otra cosa es que nos preguntaban que la otra enfermedad de importancia son las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. ¿Sí? Y vamos a ver por qué. Porque estos tienen un factor en común, que tienen un aumento de los niveles de homocisteína, ¿sí?, en la sangre. Entonces, estos estudios clínicos muchas veces demuestran que esa cantidad insuficiente de lo que es el ácido fólico y la vitamina B12 sube estos niveles de homocisteína, entonces pueden aumentar potencialmente siempre el riesgo de padecer las enfermedades en el corazón y de sufrir accidentes cardiovasculares. Entonces, mire, doctor, ¿qué pasa si nos falta, no? Sí. O sea, un poco a tener en cuenta. Entonces, esto es, acá tenemos, no veo bien. Sí, dice tener en cuenta vitamina B12 si eres vegano o vegetariano. En estas cosas, bueno, hablamos de cuando entramos en las carencias, porque otra de las preguntas que nos hacían era de la gente que realmente nunca va a consumir. Sabemos que la vitamina B12 la vamos a encontrar en las carnes, en los pescados, en el pollo, ¿no? En verduras está muy poco. Entonces, ese tipo de carencia con los años vamos a llegar a sufrirlo. Entonces, muchas veces acá habíamos puesto el tema, si eres vegano, por ejemplo, o vegetariano. Los veganos son que inclusive no comen nada de lo que es los productos, ni huevos. Esa es la diferencia que tienen con los vegetarianos, que por ahí, o sea, incorporan algo de estos productos lácteos, digamos, a la dieta. Claro. ¿Sí? Entonces, eso es una de las cosas más importantes, ese déficit. Entonces, la concentración en los análisis de sangre siempre es la comprobación, en estos casos, de de estas personas que tienen ese riesgo de padecer la carencia. Esto lo decimos que es en personas que mayormente comienzan desde muy jóvenes. Hay chicos que comienzan de 16, 18 años, o hay niños que ya nacen en familias que son vegetarianos o veganos y realmente tienen. Entonces, esas personas cuando llegan a los 40, a los 50 años, mayormente siempre hay que hacer un laboratorio y empezamos a ver un poco lo que es la carencia de la vitamina B12. Esto tiene que ver porque es algo que se desarrolla también fundamentalmente en todo lo que es la energía. Claro. O sea, toda la energía que nosotros tenemos está en base a la cianocobalamina, que es el nombre que realmente recibe, ¿sí?, que es el componente. Entonces, esto nos sirve mucho en el metabolismo y también en la hematopoiesis. ¿Por qué es tan importante? Porque esto va a generar también a la formación del glóbulo rojo. Claro. Entonces, hay una patología que es muy importante en oncohematología, que son, por ejemplo, las anemias perniciosas, ¿sí?,
que son un déficit de esto, entonces esa formación, el glóbulo rojo se forma, pero se forma de forma inmadura. Ajá. Entonces no cumple con sus funciones totalmente lo que es la hematopoiesis y va a producir, por supuesto, estos pacientes empiezan con una fatiga, ¿no es cierto? Siempre con la falta de aire. Claro, porque convengamos que el glóbulo rojo tiene que ver también con el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono que se produce adentro. Claro, el glóbulo rojo nace. Entonces, una vez que nace, que el vaso es el productor, el órgano que produce la hematopoiesis, tiene un transporte. Ese transporte se llama hemoglobina, ¿no es cierto? Que es lo que transporta el oxígeno en la sangre. Entonces, eso es lo que va a llevar generalmente tenemos siempre niveles muy bajos. Esto se hace con un simple laboratorio de sangre, una extracción de sangre y se pide. Entonces, en todas estas pacientes que sientan fatiga, que vayan, por ejemplo, no pueden hacer ejercicio o no pueden subir escalera, o muchas veces empiezan también con las cosas de poder barrer en la casa o de poder pasar el trapo, entonces sienten ese agitamiento, esas cosas que el paciente consulta, entonces dice, algo me está pasando. Entonces simplemente es con hacer un laboratorio y tener en cuenta en estos casos, cuando uno hace el interrogatorio, el tipo de dieta que tiene este paciente, que es muy elemental. O sea que es fundamental, digo, para prevenir, para tener una cantidad apropiada de esta vitamina, tengo que consumir alimentos en algún momento, alimentos... Siempre se considera que en estos casos, porque si este es un problema también que viene muy acarreado a la gente que realmente no consume carnes rojas, ¿no? Entonces, medianamente tenemos que informarle a esos pacientes que realmente tienen que hacer una ingesta, digamos, de vitamina. Para eso siempre hay muchos suplementos que se puede realmente tomar y que la absorción se produce. Otro tema también es relacionado a los problemas de cáncer gástrico, que mayormente no hay una buena absorción, no hay una enzima que es la generadora de la absorción de la vitamina B12, entonces siempre vamos a ser una de las principales causas que puede ser también el cáncer gástrico. Doctora, uno cuando habla de cuestiones de dieta y demás, ¿encuentra en la soja un suplemento o un sustituto de la carne en algunas cuestiones que tienen que ver con las proteínas y demás? No así en la vitamina. No así en las vitaminas, sí. Inclusive, ninguna, es muy poco, digamos, cuando usted consume todo lo que es verduras, lo que pasa que puede tener vitamina B12, pero es un tema en la absorción. Entonces, el organismo realmente no tiene una absorción suficiente para que realmente desarrolle toda la función que tiene la cianocobalamina en el organismo. Ahora, la falta en sí de la vitamina, ¿puede provocar cáncer? Sí. Sí, o sea, hay causas que realmente, una de estas son principalmente el déficit de esto nos va a llevar a una de las primeras causas, que es la anemia perniciosa, ¿sí? Que se titula así. Entonces, y posteriormente el tema del cáncer gástrico, porque no tenemos una absorción de esta enzima, y después todas las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? También tenemos las enfermedades metabólicas con la diabetes, que es muy importante, y todas las enfermedades neuromusculares. Entonces, estos pacientes, llegado un momento entre los 50 y los 60 años, empiezan con déficit neurológico, porque tienen una alteración, digamos, en una de las partes de las enzimas a nivel del sistema nervioso. Entonces eso va a producir una alteración y estos empiezan como que a olvidarse las cosas, ¿no es cierto? Tiene también una relación muy especial con la enfermedad de Alzheimer, que también, o sea, y todos hay otras enfermedades que son degenerativas, digamos, neurológicas degenerativas, que también tienen mucha influencia sobre lo que es el déficit de la vitamina B12. Es una de las vitaminas por ahí un poco más importante, ¿no? Claro. Todas las vitaminas son importantes porque están compuestas para que funcionemos de una manera correcta. Pero en estos casos tiene siempre una
digamos, hay que hacer una explicación especial por qué muchas veces no dejar, porque hay gente que dice, bueno, hoy porque tenemos todo el tema de vida saludable y de comer, ¿no es cierto?, entonces sano. Entonces no es el tema de cortar por lo sano y decir, bueno, no como más carne, o entonces nos puede traer alguna alteración en estas cosas. Seguro. Entonces siempre hay que hacer una consulta al médico y previamente hacer los laboratorios, que son muy simples. Perfecto, buenísimo. Entonces, como que vamos agendando, ¿no? Por ahí. Y romper con un mito, porque hay gente que, por ejemplo, no come carne por una cuestión de salud. Tenés que comer de todo, lo que tenés que hacer es comer saludable. Yo creo que sí, yo creo que siempre se recomienda un bife, por supuesto, la carne magra, que es lo mejor. Entonces, en la semana, si estas personas realmente tomas la decisión de decir no como más carnes rojas, entonces hay que hacer una dieta siempre equilibrada, siempre consultando con las nutricionistas, siempre consultando con una médica, que la doctora Maturano siempre enseña cosas en la parte digamos, de comer saludable. Seguro. Entonces yo creo que esto siempre es indispensable para todos, tratar de incorporar una dieta teniendo en cuenta no tan solo estas vitaminas, sino todos los aportes que nosotros podemos ingerir de manera natural. Seguro. Bueno, entonces tiene que ver también con la calidad de vida que vamos a tener al final o en la última etapa de nuestra vida, digo, no al final, pero sí en la última etapa. Estas cuestiones que por ahí nos asustan tanto cuando hablamos de Alzheimer, hablamos de muchos hábitos saludables. Y a veces nos confundimos en esos hábitos saludables y podemos abusar de esto sin querer y poder provocar justamente la falta de esta vitamina. Claro, la cianocobalamina es una de las vitaminas que realmente es la más relacionada con muchas enfermedades que realmente son muy cotidianas para nosotros y son las enfermedades con mayor prevalencia, o sea, tanto el cáncer como también los tipos de enfermedades hematológicas, que en estos casos las anemias son los más importantes, y también de todo lo que es cardiovascular, porque no vamos a tener un buen sistema circulatorio. Doctora, aquellas personas que suelen tener permanentemente anemia o suelen... yo conozco personas que siempre que van al médico, sí, pero me encontré un poco anémico o me encontré un poco anémica. ¿Tienen que ponerle el acento en este tema también? Es una de las causas principales, porque esto el paciente va a empezar a sentir cansancio o sueño, entonces... generalmente te dicen cuando se levanta a la mañana, me acosté por ejemplo a las 10 de la noche y dormí las 8 horas corridas, ¿sí? Entonces se supone que el organismo ha descansado, que es lo normal. Entonces esos pacientes generalmente se levantan muy cansados. Entonces es como que si hubiese estado trabajando todo el día, doctora, o toda la noche, me levanto muy cansado. Esa es una de las primeras, preguntas que hacen en las consultas cuando llegan al consultorio. Después te dicen, camino un par de cuadras y me canso, me tengo que parar. Entonces empiezan con su déficit circulatorio, ¿sí? Y a esto siempre viene agregado a hacer inmediatamente la consulta a cardiología, porque la asociación de este déficit va a producir casi de forma inmediata o nos está indicando que estamos frente a enfermedades cardiovasculares. Doctora, ¿hay síntomas físicos? Digo, porque este es un síntoma fisiológico que lo podemos notar, este cansancio, pero digo, veía recién unas imágenes con unas lenguas llagadas, una cosa así que pasábamos recién. Hay síntomas también. Esto también, bueno, por esa parte se da en lo que es en pacientes que realizan tratamientos de quimioterapia. Bien. Y a eso también queríamos hacer algún aporte. Perfecto. Porque realmente los pacientes que ingresan a estos tratamientos, nosotros sabemos que estos tratamientos, una vez que la droga ingresó al organismo, va a comer tanto las células buenas como las células malas. Claro. Entonces, al comer todo, siempre vamos a tener que posteriormente una disminución de nuestros glóbulos blancos y de nuestros glóbulos rojos, ¿sí? Los primeros son siempre los glóbulos blancos, por eso son pacientes que también al estar en tratamientos de quimioterapia uno habla de que están inmunodeprimidos. Claro, ¿sí? yo decía, porque realmente, o sea, sus glóbulos rojos son comidos por las drogas y la médula inmediatamente tiene que generar nuevos glóbulos rojos. Y a veces hay una demora, o cuando hay principalmente alguna alteración, en estos casos son pacientes que uno le llama entran en una neutropenia, y el primer síntoma que tienen en estos casos también es la fiebre.
a tener en cuenta. Si al paciente que está haciendo por ahí un tratamiento, tanto de radioactividad como de quimioterapia, y presenta fiebre, en algún momento son pacientes que rápidamente, muchas veces hay que hospitalizarlos, rápidamente correr y hacer un laboratorio y medir todo esto, porque seguramente estamos con muy bajos glóbulos blancos, con muy bajos glóbulos rojos, que en estos casos sí se forman y sí están bien formados, pero hay en menor cantidad. No así como en el caso de las anemias, que se puede formar en mayor cantidad, pero no tienen la función suficiente que corresponde. Doctora, la voy a cambiar de tema un ratito, disculpe porque este mes estuvimos abordando con cada uno de nuestros columnistas, invitados en lo posible. Es un mes que estamos hablando mucho de la diabetes. Sí, ayer fue el día. Claro, porque ayer justamente se ha conmemorado el Día de la Diabetes, de la prevención, de la lucha. ¿Es complicado para el oncólogo tomar decisiones de operar cuando el paciente es diabético? No. ¿Hay diferenciación entre un paciente diabético y otro? No, hoy se los maneja muy bien. O sea, no es tampoco en el tema de las drogas, excepto en algunas infusiones, que hay fármacos que son casi exclusivamente que la infusión se debe hacer como le llamamos, solución fisiológica, viene en destroza, o sea, en una solución que contiene glucosa, o sea, contiene azúcar. Entonces, esa es la única tema que siempre uno tiene que tener en cuenta con este paciente que vaya a realizar un tratamiento. Y posteriormente, para tener algún tipo de cirugía o algo y que sea asociada a tumor, en realidad no es ningún inconveniente. Hoy esos pacientes son muy bien controlados, siempre estamos al lado del endocrinólogo y en situaciones que realmente se va corrigiendo. Entonces, si el paciente tiene que entrar al quirófano, lógicamente siempre tiene su aplicación de insulina, ¿no es cierto? Tiene su aplicación también en estos casos para producir la anticoagulación, que es otro tema muy importante, que también es un manejo, digamos, un poco más minucioso de estos pacientes, pero que realmente no tienen ninguna contraindicación de poder seguir todo un esquema de tratamiento quirúrgico, radioactivo, de quimioterapia, como un paciente que realmente no sea portador de diabetes, tanto de la diabetes tipo 1 como de la diabetes tipo 2. Nosotros tenemos muchos pacientes que son portadores de cáncer, pero también son portadores de insulinos dependientes. Claro. Entonces, manejan su insulina normal, uno les tiene que decir que su vida continúa en ese camino, digamos, de la diabetes totalmente normal y con todas las indicaciones que dé su endocrinólogo. Entonces tenemos lógicamente que vamos siempre intercomunicándonos con el otro equipo médico, por eso cada vez los pacientes estos necesitan más de un equipo interdisciplinario, porque a veces son varias cosas lo que uno tiene que tratar. O por ahí hay pacientes que también hemos tenido casos con neuropatía diabética, en estos casos, y con tumores sobreagregados, en caso tenemos pacientes con cáncer de mama y la neuropatía diabética. Claro. Entonces, continúan su tratamiento, siguen lógicamente, pero eso no contrarresta en nada que ella pueda complementar su esquema de quimioterapia, su radioterapia, ¿no es cierto? Y posterior la hormonoterapia, que es lo que vamos a continuar ahora. Claro, porque también se creaba como este mito, ¿no? Es que sí, una persona... porque es difícil. Muchas veces es un tema para los cirujanos. Claro. O sea, antes era un tema, porque decías, era como un riesgo muy grande del cirujano, que vos puedas hacer una hermosa cirugía y que realmente después tengas una complicación del cierre de ese tejido. Porque generalmente eso es lo que pasa, que no pueden cerrar el tejido, o sea, porque por el tema, lógicamente, o a veces haces una buena sutura, o sea, es coser, y el paciente a las 48 horas o 72 horas, por ahí se abre la herida. Claro. No se abre totalmente, pero se abre. Entonces, en eso no podés hacer absolutamente nada, no es que podés volver a coser, generalmente pasa a ser una curación en segundo término, se llama. Ajá. Entonces, de segunda. Y muchas veces se utiliza, que es lo mejor, que ustedes lo van a ver y muchos pacientes preguntan, azúcar blanca, se tira en la herida, siempre se trata de, voy a dar una marca, pero generalmente uno lo dice así, es la azúcar Ledesma, o que viene en sobrecitos, o la que viene realmente en paquetes.
no la que viene en bolsas de plástico, sí. Entonces, o la favorita que sabían venir, que eran las claro, mejores, la que, uno encuentra que es en un los cafés. azúcar muy refinada, blanca, que realmente es especial. Y el paciente que tiene constancia de todos los días hacer su curación con azúcar, realmente cierra mejor que si hubiese a veces cerrado un cirujano plástico. Increíble, ¿no? Sí. Pero por supuesto que siempre teniendo toda guiado, la normativa claro, que hay que seguir. Claro. El paciente diabético es muy complejo, porque lo sí. primero que tiene que es mentiroso. Sí. Entonces el paciente diabético, casi todo, el 80% son mentirosos. Claro. O sea, ellos, es muy difícil que vos, un paciente, te acepte que realmente por ahí come o lo que come realmente en dulces. Claro. Ellos siempre minimizan, ¿sí? Y uno siempre se va dando cuenta cuando realmente los descubres. Como una permanente tentación que tiene, ¿no? Uno se descuida y como sea de algún lado sacan un caramelo. Entonces siempre, lo bueno es en los chicos, porque yo he visto el comportamiento que tienen los chicos es extraordinario, y los equipos de psicólogos que tienen los chicos con diabetes, o sea, ellos saben perfectamente cuando van a jardín de infantes, que son chiquititos, saben perfectamente lo que tienen que comer y te lo dicen. Claro. Yo esto no puedo comer, entonces uno, igual que los celíacos también en chiquititos, ellos mismos te dicen, yo esto puedo comer, esto no puedo comer, y ellos te lo dicen. Señor, yo no puedo comer o tengo la insulina, y generalmente eso es extraordinario realmente. Cómo trabajan ahora los equipos con los niños y la educación que tiene, porque todo esto, sintomatología, pasa por educación. Ni más ni menos, ¿no? Ya que generan el hábito y... Exactamente, y a empezar el acostumbramiento. Doctora, ha sido un placer charlar con usted en una tardecita tan cálida, un poquito calientita. Hablar de esta vitamina, por ahí que uno la nombra y entra en las charlas y uno no sabe de qué está hablando, ¿no? O cómo funciona. Y sumarnos también a este mes de... Sí, justo fue porque lo tratamos, porque una paciente preguntó, parece que estaba en algún un tipo de tumor que creo que tiene que hacer una biopsia, y está relacionada al déficit de vitamina B12, y nos pareció importante plantearlo porque muy poco a veces se habla. Seguro. Bueno, perfecto, doctora, ha sido un placer, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a seguir con los festejos de vernos. Así es. Muy bien. Estuvo con nosotros la doctora Marina Andrada, oncóloga de turno de la TV Pública Catamarca, hablando justamente de esto que es tan importante como es la vitamina B12 y que por ahí poco sabemos. Nos vamos a una pequeña pausa, 2 minutitos, ya volvemos.